Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes. Un placer estar aquí. Buenas tardes. Permítame, yo silencio los micrófonos. Ok, muy bien. Estamos en nuestros encuentros transformadores, webinar que hacemos para la comunidad de Humanizarte, para la comunidad de Intro y para quienes son invitados por parte de alguno de los miembros de nuestra comunidad. Estos encuentros transformadores los hacemos una vez al mes. Normalmente lo hacemos al inicio, en la primera semana, y eventualmente, como en esta, lo hacemos en la segunda semana. Hoy tengo una invitada muy especial, un ser humano muy especial que conocí hace muy poco tiempo. Tuve la fortuna de conocerlo en uno de mis seminarios, el seminario Despertar del Ser, que dictamos tanto en el formato presencial como en el formato online. Beatriz González, nuestra invitada de hoy, es un ser humano muy especial, con unas características muy hermosas y muy especiales. Y vamos a empezar por hablar un poquito de quién es ella. En el post de invitación que ustedes recibieron, yo le pedí a Beatriz que hiciera una breve presentación de ella. Y siempre a mis invitados les pregunto quiénes son para no omitir nada de ellos. Y ella me mandó simplemente lo siguiente: cofundadora de Educadores en Adopción, Eduquemos en Adopción, escritora de el libro Los hijos adoptivos. Una presentación muy sencilla, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso tan sencillo? Primero, una muestra de que muchas veces lo sencillo está por encima de lo complejo o de lo que a veces creemos que es la preparación, los pergaminos, los estudios. De modo que yo quiero empezar porque Beatriz se presente. ¿Quién es Beatriz? ¿Quién es el ser humano que nos va a acompañar esta noche en este encuentro transformador? Entonces, Beatriz, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Hola Germán, gracias. Gracias por este momento, por esta invitación para bueno, que pueda compartir parte de, como tú decías, de lo que viví como experiencia y de lo que siento que vine como a hacer este mundo, ¿no? Como propósito de vida. Y es expandir un mensaje en cuanto a la historia y la experiencia que me tocó atravesar de niña, de adolescente, de adulta, convirtiéndome en mamá y, y bueno, y atravesar todos los procesos y Hacemos en- principalmente el último, que fue en el que elegí realmente sanar una herida muy grande que tenía y que creía que la tenía superada, pero bueno, me animé a pasar ese momento de sanación, de trascender esa herida y de poder ver más allá de lo que a mí me sucedió, ¿no? Que nos sucede a muchísimas personas en el mundo, que no lo podemos hablar, no lo podemos compartir. Eh, Hay un estigma muy grande en cuanto a la adopción y bueno, atravesar todos esos, derribarlos, ¿no? Derribar todas esas creencias, las cosas que escuchamos, repeticiones, ¿no? Repeticiones, siempre como muchas veces las mismas frases, con las mismas formas,
y a veces como que bueno, no nos damos cuenta que estamos dejando pasar en realidad como un momento de aprovechemos este momento para cambiar las formas, para cambiar eh, las maneras de hablar sobre adopción, sobre un hijo adoptivo, sobre las experiencias y las heridas que trae arriba. Y creo que educar en adopción en todas las escuelas, colegios y liceos, el Día Nacional de Adopción de cada país, sería como una expansión de amor, de naturalizar el tema, de que las familias se sientan más escuchadas, apoyadas, comprendidas. Y, y eso no hay forma de medirlo, es expansión que sucede. Entonces, gran parte de este libro y el proceso eh, implica eso, cumplir con este propósito, con llevar el mensaje lo más lejos que se pueda, y la espiritualidad fue una herramienta, fue un medio que realmente al día de hoy me sigue obviamente ayudando, y fue también lo que me impulsó, ¿no? A decir, soy mucho más que lo que me sucedió para poder obtener las respuestas y ir sanando de a poco. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Una pequeña recomendación. Hoy en particular he tenido muchas dificultades con mi conexión a Internet. Digamos que me estoy conectando de milagro en este momento. Por algo será, hay una energía maravillosa de amor que nos acompaña. Sin embargo, como más vale prevenir que lamentar, he nombrado eh, coanfitriones a Jimena, que nos acompaña, Laura Jimena, nuestra maravillosa colaboradora en Intro. También he nombrado coadministradora a Judith, una de nuestras asiduas participantes en todos y cada uno de nuestros ejercicios, eh, tanto online como virtuales. Y por supuesto también que Beatriz. De forma tal que si por alguna circunstancia yo me caigo de la conexión, ustedes pueden seguir conversando, independiente de que yo no me encuentre. Igual, esta reunión se está grabando en la nube, de modo que independientemente de que yo esté conectado o no, la conexión está por Zoom y los coadministradores seguirán. Eso en el caso de que tengamos alguna y no nos perdamos esta maravillosa oportunidad. Bueno, mira que a partir de las conversaciones que tuvimos eh, hace unas semanas, hace muy poco tiempo, a raíz de tu participación en el seminario Despertar del Ser, en el Eneagrama Vivencial, y tocamos el tema de la adopción de tu libro, y empecé a reflexionar sobre el tema porque desde hace un par de años vengo formándome, estudiando y trabajando mucho en el tema de constelaciones familiares y su unión con el eneagrama. Entonces pensaba muchas veces en mis ejercicios en constelaciones, cómo es tan importante en ese proceso conocer esa historia, conocer nuestra historia y conocer la historia de nuestro sistema familiar. En alguna de esas conversaciones hablamos justo de eso y tú decías algo bien interesante y es que muchas veces eh, nos hacemos la pregunta, nos justificamos o decimos es que no conozco mis raíces, es que no conozco mis orígenes. Lo fundamental que es tener esas raíces, ¿no? Entonces pensaba, bueno, en teoría conozco mis raíces, en teoría conozco mis orígenes, y sin embargo, eso no me ha garantizado nada como plus necesario en ese resolver algunas cosas. Se requiere mucho más allá. Y tú decías algo al respecto. Entonces, ¿qué mejor de hablar sobre el tema de la adopción con una persona que vivió en carne propia de eso? Pero antes de entrar en detalle con unas preguntas muy puntuales que quiero hacerte es, ¿qué te motivó a escribir el libro que escribiste? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Digamos que estamos como por el final.
porque hay una larga historia detrás de ese libro, pero vamos por ese final. ¿Qué te motivó a escribir el libro? Em, el libro, había algo adentro mío como que sabía que tenía que escribir un libro. Y, y el sentir que mi historia era como para compartir, sentía que tenía que llevar consigo algo más fuerte. O sea, de forma espiritual, yo pedí el propósito de vida. Y cuando se pide y, y de forma consciente realmente, bueno, ok, estoy abierta a recibir mi propósito de vida y, y que venga como tenga que venir, ¿no? Uno se abre a... me pasó eso, ¿no? Me abrí a esas oportunidades del universo que empezó a, a realmente manifestarse y esas emociones fueron esas, ¿no? Fue el querer aportar algo mucho más grande que solamente compartir mi historia. No, mi historia es mi historia, la amo con toda mi alma y con todo mi corazón, la respeto y la honro, y también respeto y honro las historias de absolutamente todos los hijos adoptivos. Entonces, eh, dentro del propósito de vida, eh, hay algo más que tiene que cambiar, hay algo más que se tiene que expandir, y, y todo se fue dando en un orden perfecto para que se dé el resultado del libro. Me sentaba a escribir, me sentaba a sentir, a procesar, a preguntar, a escuchar las respuestas, a escribir, a, y después todo el tiempo que le fui dedicando también, fui viviendo mientras lo escribía procesos de sanación y crecimiento, eh, de una forma realmente divina, divina. Y con Eduquemos en Adopción salí de mi historia, me alejé de mi historia y comencé a ver las historias de los demás, porque también con otros hijos adoptivos empezamos a intercambiar nuestras vivencias, eh, nuestras experiencias con respecto a lo que todos siempre hemos escuchado, lo que la gente sigue diciendo y repitiendo, y todo eso, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué se siguen haciendo chistes? ¿Por qué se sigue? No empieza a haber más empatía todavía. El estar, creo que educados todos en adopción, lo que significa que otra persona tenga una historia diferente, no sea la persona la diferente, sino que nos enfoquemos en qué es la historia, lo que tenemos de diferente, lo diferente en cuanto a el viejo paradigma, los adoptados y los hijos normales, o los adoptados y los hijos biológicos. Ok, cambiemos esa perspectiva. Hijos biológicos somos todos, absolutamente. Bien, ahí ya empieza un enfoque de conciencia en cuanto a, cierto, es verdad, somos todos. Ok, nosotros además somos adoptivos, pero eso no significa que seamos ni mejores ni peores que los que crecieron con su mamá biológica. Tenemos otra mamá, crecemos con otra mamá y otro papá, nuestras historias son todas únicas, irrepetibles y transformadoras. Yo entendí que tenía que de mi historia sacar lo mejor y lo que me ayudó a sanar para poder transformar todo el dolor y la herida en puro amor. Y, y eso es en el camino en el que estoy y en el que siento que día a día me sigo transformando. Mencionas en tu libro sobre la importancia del lenguaje y cómo el uso incorrecto de palabras como adoptado ha generado una carga emocional muy grande en las personas que tienen esa experiencia de vida. ¿Cómo podemos empezar a cambiar el lenguaje que utilizamos al hablar de la adopción para que éste sea más empático y y además que sea respetuoso?
Bien. La palabra tiene un poder enorme, es algo que ya se repite muchísimas veces en muchísimas personas, grandes escritores y contemporáneos, ¿no? Hablando bueno, de Mario Alonso Puig, por nombrar algunos españoles, ¿no? Marian Rojas Estapé, eh, Sansegarra. El poder de la palabra es muy fuerte y crecimos con una palabra que en realidad nos daba una característica, pero al mismo tiempo es un adjetivo calificativo, o sea, eh, no- nos pone un peso. A mí me puso un peso, a mí no me gustaba decir soy adoptada, más no tenía vergüenza de decirlo, pero en un tiempo, ¿no? En un tiempo sí, pero cuando no tenía vergüenza, no me gustaba la palabra. Cuando, cuando pido mi propósito de vida y empiezo a dejarme llevar, eh, realmente hay algo que me mueve a buscar el significado de esa palabra, porque yo quería saber por qué me incomodaba. Si bien el hecho no me incomodaba, pero sí me hacía sentir como apresada, ¿no? Como que, bueno, esto es lo que te pasó y, y esto lo vas a cargar hasta que te mueras. Entonces es como muy fuerte, ¿no? Y también imaginemos decírselo, transmitirle esto a un niño. Como un niño es tipo, ok, soy esto que me están diciendo que soy, y no decirle que en realidad es mucho más que lo que le sucedió, ¿no? Que el término adoptado es que en realidad fue adoptado en el pasado, fue algo que le sucedió, que muchos niños, muchos adolescentes y muchos adultos comparten la misma historia. Creo que sacarle a un niño, y yo me saqué como hija adoptiva, ¿no? Ese peso de la palabra, porque me senté un día en la computadora y fui a la Real Academia Española, y ahí era donde encontré que adoptado es el participio del verbo adoptar. Y ahí me cuestioné, ¿y por qué? ¿A quién se le llama por un participio por algo que le sucedió en la vida? De por vida. Y ahí empecé a separar, ¿no? De forma también espiritual el ser, también el confundir la pregunta ¿quién soy? Para, para buscar los orígenes biológicos, y en realidad quién soy es una pregunta existencial del ser humano. Entonces creo que también acercarnos a la espiritualidad para empezar a sanar y empezar a tener otros conceptos y empezar a unirlos con nuestra historia y a poder ponernos en ese lugar del perdón verdadero desde el corazón, eh, hacia nuestra madre biológica, hacia, bueno, siendo conscientes de su existencia sin conocerlos. Eh, con mis hermanos también me pasó, entonces, bueno, todos esos procesos de sanación que fueron sucediendo a partir de que esto empezó a suceder, ¿no? Que no sabía ni cómo empezar. Ahora estoy acá con un libro escrito y contándoselos, y la verdad que me emociona muchísimo todo el camino recorrido y el que sé y que confío que queda mucho más por recorrer. ¿Qué otras expresiones, palabras o términos consideramos que deberíamos evitar al referirnos a personas que han pasado por un proceso de adopción? ¿Qué otros términos, qué otras palabras consideras desde tu experiencia y recomiendas que reemplacemos? Eh, Recomiendo reemplazar las personas adoptadas o los adoptados por los hijos adoptivos, o también utilizar bien la palabra, o sea, el participio como realmente la Real Academia Española, o sea, dice que lo usemos, que es como participio, ¿no? Fue adoptado en el pasado. Eh, Recomiendo eso, cambiar esas formas y ser consciente que hay un cambio que se propone y que es y que suma, porque además también eh, creo que enaltece al hecho de hablar sobre la adopción
recordar este webinar, por ejemplo, o que la gente que lee el libro, recordar el libro, y detenerse a cambiarlo, porque es un trabajo que lleva, aparte, lleva su... No es fácil, es un cambio que lleva su tiempo porque estamos tan acostumbrados a llamarnos así, que, que bueno, lo importante es reconocer y decir, yo quiero cambiarlo, a partir de ahora que hable de adopción con alguien, nada, cambio esa forma de ver, o sea, reconozco que los hijos adoptivos tienen una historia diferente a la mía y no son los adoptados y yo la normal o yo el normal. Y creo que empezar a ser conscientes como de esas cosas también nos iguala como, en, nada, personas, seres humanos con historias diferentes, que en definitiva es eso. Claro, por supuesto. Quienes nos escuchan y deseen hacer alguna pregunta, por favor, pueden hacerlo a través del chat o si prefieren levantar su mano para abrir el micrófono y aprovechar a Beatriz y preguntarle lo que quieran. Mencionas en tu libro que has encontrado un vínculo entre la adopción y la espiritualidad. ¿Podrías profundizar un poquito en esto y cómo ese enfoque ha influido en tu vida y en ese propósito de vida que encontraste? Bueno, la espiritualidad me ayudó a obtener respuestas para sanar. Esa es la realidad, o sea, en el momento en el que yo eh, pido con todo mi corazón mi propósito de vida, empezaron a surgir también preguntas que era como que venían solas, la verdad que nunca pensé que me las iba a cuestionar, pero sí, me las cuestioné y una de las principales preguntas que fue las primeras respuestas espirituales que tuve fue si yo había nacido con amor. Lo que me había como llegado a movilizar, ahí ya había empezado como a tener esa conexión con mi madre biológica, eh, también cuando me convertí en mamá, ¿no? Pero bueno, cuando me convertí en mamá todavía los pensamientos y las emociones no eran de amor, seguían siendo de la otra manera. Eh, entonces, sanar ese vínculo sin conocerla, sin saber dónde estaba, quién es, si estaba viva o no, fue de las experiencias más hermosas que tuve en mi vida, realmente. Y esa experiencia también me conectó mucho con mis padres. Mi mamá y mi papá fallecieron, mis padres adoptivos. Eh, y bueno, y el sentir que ellos me estaban acompañando desde otro lado y me dieron, bueno, como esa bendición de, hija, estamos contigo para acompañarte en este camino, así que cada paso que des vamos a estar, lo sentí, eso también lo sentí, y bueno, creo que de forma espiritual. eh, También invito a todos a vivir eso, ¿no? Y con cualquier disciplina, recién nombrabas las constelaciones familiares, creo que son experiencias maravillosas que abren realmente el corazón y la conciencia de que somos mucho más de lo que nos pasa en esta vida. Entonces, como que el superar muchas heridas y vivencias que tenemos es también nuestro propósito. Cuando tú, desde ese propósito, desde esa misión que encontraste para ese proyecto hermoso de Eduquemos en Adopción, ¿cuál ha sido la respuesta de las personas cuando tú compartes eso? ¿Has encontrado más resistencia o has encontrado más apoyo en este camino? En realidad resistencia no, en cuanto a la propuesta en sí, resistencia no encontré. He encontrado resistencia en cuanto a hijos adoptivos a dejar de llamarse a sí mismos adoptados, por ejemplo. Eso sí. Y al principio me molestaba y después tuve que aprender a controlarme y a entender que hay, sí, hay otras personas que tienen toda la libertad de querer
llamarse a sí mismo como quieren y quizás hayan tenido otro tipo de proceso de aceptación con respecto a su historia y a sus experiencias. Y eso también, nada, también se aprende a no juzgar, ¿no? Está bien. A lo único que invito es como bueno, pensemos en los niños. Yo capaz que a un adulto no lo puedo hacer cambiar de opinión en el sentido de opinión, no, de sentir, ¿no? Mirá que no somos adoptados. Porque esto te invito a que cambiemos las formas. Pero sí lo invito a pensar en los niños, que quizás ellos no tienen por qué crecer con un concepto, con el mismo que crecimos nosotros, que a muchos nos significó un peso y que también con respecto a los que nos rodean, ¿no? Y creo que no educar en adopción sería seguir igual como estamos, y creo que sí educar un día en adopción, compartir historias, abrazarse, hablar, eh, nada, emocionarse, creo que ahí es donde hace la diferencia. Eh, Eduquemos en adopción invita a cambiar las formas para que justamente todos los niños que comienzan su vida como hijos adoptivos eh, la vivan de una forma más liviana, con realmente un concepto que diferente al que crecimos muchos. A propósito de ese proyecto maravilloso de Eduquemos en Adopción, ¿podríamos compartirnos alguna historia o ¿Cómo experiencia no? que haya Si va para la resonado casa, viene de contigo 4 horas en el dentista. y que muestre ese poder transformador que significa cambiar esos paradigmas y aplicar esa filosofía, ese proyecto maravilloso de educar en adopción? Sí. Em, con un amigo que es del colegio, que nos enteramos de grande que los dos somos hijos adoptivos, o sea, en el colegio no lo sabíamos, no se hablaba. Él me contó una experiencia que vivió de un desprecio muy feo, de una expareja de él, que bueno, se estaban separando y bueno, lo agarró, con las manos le agarró la cara así y le dijo, a esta distancia, sos adoptado, o sea, era como una forma muy de desprecio, ¿no? Cuando él me contó eso, a mí me corrió un frío por la espalda, ¿no? Porque era como, ¿cómo, cómo se puede? ¿Cómo, qué qué tanta oscuridad, ¿no? Tiene que haber adentro como para agarrar a alguien así y decirle de esa forma? Bueno, ahí fue cuando sentimos algo tiene que cambiar. ¿Cómo se frena esto? ¿Cómo se frena esto? Esa fue como una pregunta de, ¿se puede frenar? Ay, bueno, y esa palabra, adoptado, utilizada como adjetivo calificativo, fue utilizada para humillar, para despreciar, también es utilizada para hacer chistes. Entonces, cuando esto se frena de esta forma, educando. No se va a condenar, o sea, Eduquemos en Adopción no quiere, ni yo ni nadie que hable por Eduquemos en Adopción quiere condenar a nadie que haya utilizado el chiste ayer, o anteayer, o cuando era chico, no se trata de eso, se trata de, bueno, ahora mirá, ya sabéis esto y cambiemos. ¿Qué tal? Ya está, no hagas más el chiste. Si escuchás un chiste, quizás es tu momento de educar y decir, che, mirá, viste que ahora, tranqui, vamos a hablar del tema un poco mejor, un poco con más respeto. Em, los chistes que suceden entre familias, donde nada, no hay hijos adoptivos, son todos hijos biológicos ahí.
y que se hacen el chiste entre sí. Y eso no hace más que fomentar, o sea, si no hay padres responsables también que frenen, bueno, van a ser los niños. Van a ser los niños que van a frenar a los padres haciendo ese chiste o haciendo otra cosa. Van a ser los niños que van a ir a sus casas a educarlos y a decirles a los más grandes que, o sea, ya está, ya el chiste ese ya pasó de moda. Ya está. Si lo frenamos, si lo frenan ellos, se frena. Me gustaría ahora preguntarte, desde tu experiencia personal, ese paradigma tradicional sobre la adopción, ¿en qué fue donde más te afectó? Y voy a especular un poquito en términos de el trabajo que realizo acompañando a personas en esa búsqueda interior del autoconocimiento. Ese paradigma tradicional, ¿en dónde te afectó más? ¿En la aceptación de ti misma? ¿En una autoestima frágil? ¿En el dolor que puede haber significado eh, descubrir esto? ¿En el proceso de sanación? ¿En dónde sientes que personalmente te afectó más a ti ese paradigma? Bien. Ese paradigma realmente me afectó, afecta toda la vida cuando es silencio, cuando no está naturalizado, cuando no lo puedes hablar con nadie, cuando lo intentás hablar con alguien ay, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Yo antes de escribir el libro, que tuve ese proceso de sanación, le contaba, bueno, lo compartía con mis amigas, ¿no? Las experiencias que me iban pasando y, y para ellas era como que yo estaba como revolviendo, ¿no? Revolviendo en algo que para ellas, como amigas, estaba reaceptado, o sea, vea, ¿por qué estás perdiendo como el tiempo en esto si nosotras no tenemos tema? Y el tema era que, amiga, el tema no son ustedes, el tema soy yo. El tema soy yo que tengo una herida que es enorme, es muy grande, y siempre pensé que no importaba, que siempre la dejaba bajo la alfombra, nunca tenía tiempo o nadie me escuchaba. Entonces, bueno, a veces cuando sos niño y no hablas del tema, y nada, y vas con la manada, qué sé yo, nadie habla del tema, no hay, para vos no hay otro hijo adoptivo en toda la generación, sos el único, y en realidad quizás hay muchos más, y crecimos en toda la generación de mi colegio siendo hasta 10 y no lo sabíamos, nos enteramos de grande. Entonces, naturalizar el tema ahí, en todas las aulas, una vez al año, no es una propuesta que necesite, es una propuesta que necesita personas que ejecuten y que accionen para poder compartir esas realidades y familias adoptivas que se animen a compartir su experiencia de vida. ¿Qué le dirías tú a una pareja, a alguna persona que esté pensando en la opción de la adopción? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a una persona, a una familia, a una Bien, pareja que esté sí, considerando esa opción? bien. En realidad le daría como unas palabras de gratitud y de amor, porque darle la oportunidad de tener una familia a un niño que no puede o de salvarle la vida. A mí, por ejemplo, me salvaron la vida, no solamente me adoptaron también, sino mi vida también fue salvada por mis padres. Entonces, es eso, es cambiarle la vida, ¿no? Yo después de reencontrarme con mis hermanos y con mi mamá biológica, eh, realmente me caí rendida, y esto fue espiritual también, pero fue hermoso, o sea, caí rendida en gratitud por ser quien soy, porque
si bien lo que pasó en mi historia fue trágico, a mí me implicó que me salven la vida y que me convierta en la mujer que soy. Eh, Nunca jamás había estado tan agradecida de mi vida como en ese momento y, y realmente fue hermoso y creo que vivirlo es maravilloso. Por eso lo estoy compartiendo, porque siento que la espiritualidad, o sea, espirituales somos todos. El tema es despertar. Mira, hay una pregunta que nos hace aquí Judía a través del chat y dice, ¿cómo ayudar en el trastorno de vínculo evidente que presentan los hijos adoptivos? ¿Trastorno de vínculo evidente? Sí, Esa es ahora una pregunta muy técnica. No sé qué ah, es ese tal vez trastorno. Judith podría aclararnos un poquito a qué te refieres con trastorno de vínculo. Bueno, en mi Hola, Lili. experiencia, tengo varias personas cercanas, ¿ya? Que han adoptado hijos. Incluso lo veo, no tan a diario, felizmente, pero como Germán sabe y todo, yo trabajo en neonatología, en donde a veces hay mamás que dejan su niño y queda ese niño ahí RNA, recién nacido en adopción. Y hay papás que vienen y están en las casas de acogida y hay papás que llegan a buscar a su hijo ya con documento, con todo, ¿ya? Y uno feliz, ¿ya? Pero a medida que pasan los años, ese niño crece y se cuestiona. Y empiezan a haber problemas. Lo veo con un par de hijos de amigas, ¿ya? En donde el diagnóstico del médico psiquiatra y todo, trastorno del vínculo materno, por ejemplo, que es muy, em, lo escucho más que es el trastorno del vínculo con la madre más que con el padre. Y hay problemas, en este caso, con la mamá, ¿cierto? Y hay odio, y hay rabia, y hay molestia, ¿me entiendes? Ujú. Y igual también se presenta muchísimo, ¿ya? Y más que adopción, como el concepto que uno tiene de adopción, cuando abuelas o tías, ¿ya? Toman la responsabilidad de criar a un hijo porque los padres, ¿cierto? Se declaran incompetentes, ¿cierto? Y igual aparece este trastorno y la molestia y el enojo y todo esta conflicto relacional, de por qué mi mamá no me quiere, por qué no me quiso, por qué no ¿me entiendes? Sí, A eso es a lo que acá se le describe, ¿cierto? El término que usan es tienen trastorno del vínculo, específicamente lo he vivido, lo he visto y todo, materno. Gracias, Judith. Entonces, Beatriz, desde tu experiencia, ¿cómo se puede ayudar a ese niño, a esa niña o a esa familia? Porque A esa realmente es un familia. tema que eso. cubre a toda la familia. Sí, creo que es muy importante que como adultos, y esto es algo que también lo puse en el libro, eh, como adultos sanar también todas nuestras heridas y eh, nuestras experiencias pasadas. También es muy importante, yo por ejemplo elegí sanar también frente a mis hijos, para que ellos también vean a su mamá con una herida y sanando. Eh, no es, a ver, los hijos adoptivos tenemos una herida muy grande, es muy grande.
y es la separación de cuerpos con nuestra madre biológica. Es enorme. Nancy Newton la describe como hay una muerte hasta celular. Y yo creo que no importa la edad de esa separación, cuando se es niño se trae. Y se puede trasladar, claro que sí, puede llegar a no querer a la mamá cuando hay enojos, pero creo que también es muy importante como familia, ¿no? Trabajar esa conducta y esas formas que tienen de expresarse a veces, que, que bueno, que yo recomiendo eso realmente, que toda la familia sea, que también individualmente hay una sanación muy importante, y más sobre todo cuando se habla de que hay bueno, dichos de odio y de rencor, hay una separación y hay que trabajarlo. Hay una herida enorme. Y los padres asumieron toda esa responsabilidad. También tienen que sanar muchísimas cosas. Jimena, Muchas gracias, Beatriz, por el espacio que nos estás dando. Muy bonito recibir esto como tan del corazón. Judith toca un tema, bueno, primero me alegra mucho esto de también empoderarnos a todos los que estamos cerca para evitar de hacer tipos de chistes en todos los ámbitos, ¿no? Ante cualquier fobia, ante cualquier rasgo diferente, lo primero que hacemos es atacar. Y hasta a través del humor creemos que lo estamos haciendo de manera bien, pero me parece muy interesante porque yo soy de la comunidad LGBT y en esta comunidad también hay chistes que, ay, que no, pues tan gracioso, cuando realmente nos ofenden y ya directamente uno empieza a hacerse respetar gracias al camino que uno toma de autoconocimiento y de sanación. Mi pregunta va dirigida un poco a la variedad de familias que hoy por hoy, gracias a los derechos, se han permitido. Mujeres solas, hombres solos, parejas homosexuales, como decía Judith, hasta tías, ¿sí? O familiares que no son los padres directos. Eh, ¿Cómo ves la creación de una familia, por decirlo así, poco convencional a raíz de la adopción? Bien. ¿Cómo estás? Gracias por esta pregunta. La creación de una familia es lo más hermoso y maravilloso que le puede pasar a un ser humano, obviamente a un niño que no tuvo la oportunidad de poder crecer en buenas condiciones con su madre biológica, porque a veces también, si bien hay una herida que es enorme, hay muchas madres biológicas que no están preparadas para ser madres y no fueron digamos, como decirlo, el camino para traerlo a la vida, ¿no? A ese ser humano que después se transforma en hijo de otras personas. La compañía como madre, como padre, en todas sus formas, mientras el amor sea lo que reine, el amor, el respeto, es como que a mí obviamente no tiene discusión, ¿no? Conozco una mamá que adoptó sola, eh, hermosa. También hay parejas de hombres, de papás, de mamás. O sea, le están dando una familia a un niño que quedó sin amor. Nada, maravilloso. Eso, eso es hermoso. Y después el niño o la niña tendrá sus cuestionamientos sobre su vida, ¿no? Sobre, bueno, de dónde soy biológicamente, quién es mi mamá, y ellos estarán para acompañar como estuvieron para recibirlo y hacerse responsables de ese amor y de toda la enseñanza. Muchas gracias, eso me parece muy valioso porque ante las leyes
está solamente la visión de los que adoptan, pero no percibo la visión de las personas que van a ser adoptadas, que en este momento hoy no se encuentran con familia. Y pues por supuesto que coincido al 100% esto de la base de la familia es el amor y el respeto, indistintamente de los miembros, por decirlo así, involucrados. Así que te agradezco mucho, mucho. No, por favor, a ti. Bueno, volviendo un poquito a lo de el propósito, esa misión que has abordado de educación en adopción, eh, ¿cuál crees tú que es el papel que la sociedad debería tener en este proceso? Es decir, más allá de los adoptantes o de los hijos adoptivos, eh, ¿cuál sería el papel que la sociedad debería tener? ¿Y cómo te ha ido a ti bueno, lo poco que conozco de Uruguay, eh, de donde tú eres y resides? Me parece que es una nación en el cual este tipo de cosas se pueden eh, ventilar. Sin embargo, ¿cómo te ha ido y cuál crees tú que sea el papel que debe cumplir la sociedad en este rol? La sociedad, de una forma tremendamente divina, está súper abierta a cambiar y a escuchar, ¿no? Atrás de cada historia eh, hay una emoción. Entonces, mi historia la comparto para alcanzar el mensaje. Y la sociedad cuando está abierta a recibir, abierta a escuchar y abierta a aprender, la gente responde. Responde con emoción, responde con empatía, responde con respeto. Así como, a ver, desarrolla una responsabilidad afectiva, ¿no? Así como yo también la desarrollo y la desarrollamos todos, eh, yo le pido la responsabilidad afectiva y el respeto con respecto a la adopción en este tema y también desarrollo la responsabilidad afectiva con respecto a otros temas que no me atraviesan a mí. Entonces, es un ida y vuelta, ¿no? Permitir que la adopción se cuele un día al año para hablar, para compartir, para honrar vidas, porque una vez escuché, bueno, mi psicóloga me contó que su hijo, todo contento, fue con el libro a la escuela y le dijo, ay, mi mamá la nombra en este libro, y un compañerito de él eh, compartió su historia con sus padres y quedaron todos emocionados. Los amiguitos fueron corriendo a abrazarlo, hicieron todos un mega círculo de bracitos. Ahí los piojos se hicieron un festín, pero sí. Pero, o sea, cuando me lo contaba se me caían las lágrimas porque después el grupo de padres fue otra forma de, por favor, felicitaciones, qué hermoso, qué divino. Y es expandir eso. Es eso, si en todas las clases se puede dar, que se dé, si no, en alguna generación, y si no, en un año, y si no, pero es educar y compartir, y creo que la sociedad está muy, muy, muy abierta a escuchar y a empatizar. Bueno, escuchándote, me llega esto. Hemos estado hablando y de pronto muy desde tu testimonio y de tu experiencia, como desde la visión del hijo adoptivo. Ahora bien, tú tuviste, si mal no estoy, la posibilidad de que tus padres adoptivos te dijeron a ti, tú fuiste conocedora de esa realidad y empezaste esa búsqueda de tus padres biológicos, tu familia y la encontraste. O sea que tuviste el privilegio de estar en las dos familias en algún momento, tanto quienes te adoptaron como quienes en un momento dado tuvieron que darte en adopción.
¿Cuál es la mirada de esas dos familias en tu caso? Cuando tú empezaste esa búsqueda, no sé si creo que tus padres adoptivos fallecieron ya, me pareció oírte. Sí, No sí, sé es si en verdad. algún momento tuvieron oportunidad de conocerse o de estar juntos, pero bueno, tú viste los dos. ¿Cómo sería la visión desde los dos, desde las dos familias? ¿Cómo fue eso en tu caso? Porque me imagino que variará de acuerdo a la historia de cada persona. Claro. En mi experiencia no se me dio la oportunidad de poder, de que mis padres adoptivos conozcan a mi mamá biológica, ni a mis hermanos, porque ellos fallecieron. Eh, Ahí es cuando, como yo crecí con el tema en silencio, ahí también fue que sentí, bueno, ahora que no están, no tenía a quién lastimar, pero en realidad no tenía qué ego lastimar ni qué miedos despertar, porque eso les sucedía a mis padres. Tenían muchos miedos que eran suyos, y que bueno, ellos no pudieron atravesarlos, no pudieron sanarlos, entonces yo decidí no hablar del tema. Em, la verdad que crecer con el tema en silencio ha sido difícil, pero bueno, el cruce se dio de forma espiritual, por eso hablo de adopción y espiritualidad, cuando mis padres me dan ese permiso bendecido de andar, hija, a buscarlos, que estamos contigo, y ahí es cuando yo los siento. Y, y el proceso también, parte del aprendizaje, fue saber separar bien los amores, ¿no? Son amores diferentes. Yo a mi madre biológica la amo desde que elegí no olvidarla nunca más, ¿no? Porque hubo un tiempo donde no la recordaba, o si la recordaba era con otro tipo de actitud y de emoción. Y, y bueno, nada, elegir amarla porque me dio la vida. Y después no pararme en la razón de por qué me dio o no me dio, o por qué me abandonó y no me abandonó, sino comprender también que ella tenía una vida muy difícil, realmente, porque creo que una madre que da a su hijo no tiene conciencia de lo que está haciendo, o tiene mucha, y, pero no sé, cuando pasen los años, cómo se puede llegar a sentir, ¿no? Sabiendo lo que hizo. Lo puede ocultar, lo puede poner abajo la alfombra, puede no procesarlo, puede evitarlo, puede no sentirlo, pero también puede sufrirlo, puede recordarlo, eh, y también ponernos en ese lugar. Eh, bueno, todo eso invita un poco a también alejarse, ¿no? Del dolor y del me abandonaste, o por qué me abandonaste, por qué lo hiciste. Agradecer también quién soy, y que como motivo de esta adopción, eh, mi mundo se vio cambiado completamente y tuve oportunidades que mis hermanos no tuvieron, y me convierte en quien soy, me convierte en la persona, en la madre, en la esposa, en la amiga, en todo. Entonces es alejarme muchísimo y realmente el procesar, el amar a mi madre biológica y decirle, yo tengo dos mamás, yo tengo dos mamás. Mi mamá René, que fue quien me crió y me acompañó todos los años de mi vida, y amo con todo mi corazón y la extraño muchísimo y la honro en este libro, honro también su historia antes de que yo llegara a su vida, porque honrar también su historia es también perdonarla por muchas cosas que también sucedieron. Como decía Judith, hay odios, sí, yo también lo reconozco, he sido muy dura con mi madre, ella ha sido también dura conmigo, y sin embargo el perdón y el amor sobre todo,
es lo que prevalece y lo que queda en mí. Comprender que las formas que hemos tenido de intercambiar no han sido las mejores, que han sido, sí, quizás equivocadas, pero al poder apartarme y no juzgarla, que ella no estaba queriendo hacerme daño, sino que tampoco estaba pudiendo con sus propias heridas. Bueno, como hija me separé mucho de todo lo que es las malas emociones y los malos sentimientos. Por eso pude sanar. Por eso hoy en día no hay otra opción que sea amor y agradecimiento hacia mis padres y hacia también a mi madre biológica y a mis hermanos por haberme también recibido y esperado de la forma que lo hicieron, cuando yo no sabía cómo los iba a recibir, o sea, cómo iban a reaccionar con mi aparecer. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, sé que en pocos minutos inicias otra reunión muy importante para ti, entonces no quiero abusar de tu tiempo No, y solamente quiero invitarte a qué mensaje final te gustaría dejar a las personas que han participado de este webinar y que muchos lo verán grabado para que desde el amor y la luz se expanda toda esta nueva manera de ver este tema tan importante y fundamental como es el de la adopción. bueno, los invito a todos a pensar en los niños, ¿sí? Es principalmente en ellos, o sea, nosotros los adultos podemos estar muchos rotos y otros cosiéndonos en nuestro propio proceso, pero acompañarnos es realmente fundamental. Yo como hija adoptiva estoy abierta a que cualquier hijo adoptivo me escriba y me cuente en el proceso que está o cómo está para que uno empiece a abrirse, ¿no? También. Y, y los invito a eso, a cambiar las formas. Al que quiera comprar el libro en Amazon, lo pueden encontrar los que están en Colombia. Los manda Amazon directo, creo que de la fábrica de Estados Unidos. El libro es una parte de mi alma, donde cuento y expreso. No soy la misma que el que lo escribió, o sea, sí soy la misma persona, pero no, en mi interior tuve un crecimiento impresionante. Hoy nombrabas la autoestima y el amor propio. ¡Wow! Tenerlo bastante bajo cuando uno es chico y también adolescente, porque ya el tema adolescente ya es muy difícil llevarlo, pero también creo que con esta condición, como hijos adoptivos, a veces hasta nos alejamos muchísimo más. Es muy desafiante para los hijos y también para los padres. Entonces, bueno, los invito a naturalizar el tema, a hablar bien, a hablar de una forma respetuosa. Hay unas tortas de flor que se hicieron virales también, que bueno, que muchas madres les hacen como chiste a sus hijos. Ya 20 años que te saqué de la basura, y ese es un chiste que esconde, obviamente, la adopción, donde se hacen chistes en la familia, ¿no? Y yo invito a la gente mira, a través de las redes sociales de Eduquemos en Adopción, inicié como una pequeña campaña como para decir, pasteleros, pasteleras, dejen de hacer esta torta. ¿Qué pasa si en el cumpleaños hay un hijo adoptivo, hay una hija, hay una madre y ve esa torta? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Con la cantidad de miles de mensajes de amor y gratitud que se pueden dar en una torta, ¿con qué necesidad hacer ese chiste interno? En fin, Eduquemos en Adopciones, cambiar un paradigma. Es realmente alejarse
del viejo y empezar a ver cosas nuevas a cambiar realmente. El libro tiene un capítulo dedicado a varias razones de por qué los hijos adoptivos no somos adoptados, o sea, de por qué cambiar esta forma de dirigirnos. También cuenta la creación de Eduquemos en Adopción, y obviamente está también mi historia en relación a mis padres y cómo la viví. Y bueno, y esa es la invitación a todos a cambiar el paradigma y a educar en adopción desde su lugar, desde el lugar que le toca en el corazón. Muchas gracias, Beatriz. Aquí Mariela dice, yo ya lo encargué hoy en una librería en Uruguay, no lo tenían. Entonces pregunta a Mariela si solo en Amazon o en No, qué librería en Uruguay. en Uruguay los tengo yo. Los ¿Cómo, tengo por yo, favor? que me escriba a mí, al Instagram. Danos tus redes también, por favor. Ahí va. Las redes son, a ver si las puedo escribir en el chat. Sí, escríbela en el chat antes de que lo cerremos para que puedan tomar nota y te puedan contactar directamente. ¿Dónde escribo? A las personas que están en Uruguay, los que no estamos en Uruguay, que estamos en otros países, pues puede ser a través de Amazon. No sé dónde escribir. Ah, acá, ahí está. Mando. Okay. Amazon para el resto del mundo. Y en Uruguay. Y tus redes. Uruguay. ¿Tú estás en dónde? ¿En Instagram o en dónde están tus redes y la red de la fundación? Instagram y Facebook. Ok, ahí ya Beatriz nos está escribiendo en el chat. En Instagram, Beita207. Sí. ¿Y qué más? Y también y en Instagram y Facebook. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Gracias a Beatriz por su valentía y recojo algo con complacencia de todo lo que nos compartió Beatriz, que es el tema de la gratitud, ¿no? Hace poco tiempo aprendí que la gratitud es la memoria del corazón. Entonces, gratitud para todos y cada uno de ustedes que se hayan unido a este webinar. Y bueno, los esperamos en los siguientes meses. Cada mes tenemos un webinar enriquecedor, transformador, con personas sencillas, valientes, personas amorosas, personas que son ejemplo de vida. Beatriz, muchas gracias. Gracias. Hasta muy pronto. Y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Un beso a Gracias. todos. Esto lo Gracias. entrar en nuestro canal de YouTube. Humanizarte Digital, van a encontrar esta Gracias. grabación y otras muchas grabaciones que les recomendamos. Hasta muy pronto, muchas No se gracias. te desconectó, no se te Gracias. desconectó, ¿viste?